Compañeras y compañeros, tenemos una oportunidad histórica y la vamos a aprovechar. Hemos puesto muchos sacrificios en este camino. Son muchos los compañeros y compañeras que no están aquí hoy con nosotros porque sacrificaron su vida en la lucha y fueron coherentes con el pueblo colombiano en su mandato de hacer respetar los derechos y la dignidad de la gente. No podemos estar por debajo de su ejemplo y por lo tanto las invito y los invito a que fortalezcamos el pacto histórico, triunfemos en las elecciones y hagamos irreversibles los cambios sociales para que tengamos todos acceso a las oportunidades y al progreso en un país democrático, pacífico y próspero. Muchas gracias y adelante, compañeras y compañeros. Vengo a presentar mi nombre. Hola, bienvenidos a este canal Geopolítica con Castro. Hoy vamos a hablar de por qué votar por Iván Cepeda como presidente de la República de Colombia. Iván Cepeda es ampliamente conocido en Colombia como un gran senador, un gran defensor de derechos humanos y un gran partícipe para que se diga la verdad en Colombia con respecto a todos los hechos de violencia que se han dado en el país. Pero ¿quién es Iván Cepeda? Iván Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Como ya dije, defensor de los derechos humanos, trabajador por la paz, con estudios en filosofía y una maestría en derechos humanos internacionales. Senador de Colombia desde 2010 hasta la fecha 2026 y ahora que se está postulando como candidato a la presidencia de la República por la izquierda. Iván Cepeda, su padre era Manuel Cepeda Vargas, un senador excelente, un militante de la izquierda perteneciente a la Unión Patriótica de Colombia, quien fue asesinado en el mes de agosto del año de 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Imagínense, agentes del Estado en complicidad con grupos paramilitares o narcotraficantes, que es lo mismo. A este futuro presidente de Colombia, la revista Semana lo escogió en el año 2014 como el mejor congresista del país, el mejor por sus habilidades para defender los derechos humanos y a los minoritarios con respecto a los grandes poderosos del país como son los ricos. Ese es Iván Cepeda. Iván Cepeda también se conoce en el país como un mediador y un facilitador de los procesos de paz. Siempre ha intervenido en los procesos de paz. Es más, del año 2009 al año 2010 participó en varios entregas de personas que fueron secuestradas por grupos guerrilleros, llámese FARC, llámese ELN. Entonces él colaboró para que esos grupos colaboraran, para que esos grupos liberaran a esos retenidos colombianos por esos grupos alzados en armas. Iván Cepeda en el Congreso de Colombia ha realizado más de 30 debates de control político, siendo el más destacado fue el que llevó a cabo en el año de 2014, en el mes de septiembre, sobre nexos que se presentaban prácticamente de forma descarada con el expresidente Álvaro Uribe y narcotraficantes y paramilitares. O sea, que el presidente Álvaro Uribe, en ese momento, en el año 2014, Iván Cepeda podía demostrar que tenía nexos, ese presidente, con narcotraficantes y con paramilitares. Porque la idea es que el expresidente Álvaro Uribe fue el creador de las Convivir, que fue un grupo de paramilitares que más tarde se convirtieron en las Convivir. Entonces, los debates, esos más de 30 debates que hizo o que ha hecho el senador Iván Cepeda Castro, siempre ha cuestionado el despojo de tierras en Colombia, el despojo que se hace a los campesinos y que esas tierras pasan a manos de pocos colombianos o grandes latifundistas que son los ricos que se los quitan a los pobres. Un solo ejemplo, la hacienda Obuérrimo, que es del presidente Álvaro Uribe, durante el tiempo que él fue el presidente y la primera dama, que fue su esposa, despojó a campesinos que tenían fincas alrededor de esa finca, les despojó de esas tierras o tierras baldías que ella quería
pegarla ahí a la finca o a la hacienda ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, él criticaba eso, que por qué a los campesinos les quitan la tierra, por qué pocos ricos en Colombia tienen tanta tierra y por qué no se hace una verdadera reforma agraria. Que todos los presidentes de derecha simulan hacer una reforma agraria y nunca la hacen. Este presidente actual, que es Gustavo Petro Urrego, ha entregado más de 500.000 hectáreas a campesinos. Es verdadera persona que sí le ha entregado las tierras a los campesinos. También ha intentado demostrar los efectos negativos de la explotación de recursos minerales y naturales a gran escala, como el petróleo y otras fuentes energéticas que se dan en el país. Aunque a mí me gusta que se exploten los recursos minerales porque con eso se sustentan los estados. La situación inhumana de las cárceles colombianas, la violencia social contra las mujeres en los conflictos armados y la situación de las víctimas, bastante víctimas de violaciones de derechos humanos que se dan en Colombia. Es más, Iván Cepeda fue el autor de la ley 1719 del año 2014 contra la impunidad en casos de violencia sexual de que han sufrido las víctimas, que son las mujeres, en caso del conflicto armado. Él logró que se reivindicara a la mujer en estos procesos de violencia del Estado, que el Estado reparara a las mujeres que sufrían esas violaciones en el conflicto armado. En el año 2010, en compañía de sus abogados, obtuvo la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso de Manuel de Cepeda Vargas, su papá, contra el caso de Manuel Cepeda Vargas contra el Estado, en el cual declaró responsable al Estado colombiano y al grupo de paramilitares por el asesinato de su papá, de Manuel Cepeda, y por haber violado múltiples derechos a este senador y a su familia. Y como también el Estado de tratar de desaparecer al grupo de la Unión Patriótica. Recordemos que la Unión Patriótica fue un grupo prácticamente inexistente por tanto asesinatos que se llevaban a cabo en los años 80 y 90 y a comienzos de este siglo. Fue fundador y vocero de los movimientos nacionales por las víctimas de crímenes de Estado. Siempre ha estado al pie del cañón para defender a la gente que necesita ser defendido en este país de Colombia. En este orden de ideas, Iván Cepeda se ha enfrentado y ha denunciado la existencia de grupos paramilitares, sus alianzas con sectores políticos y empresariales, la llamada parapolítica, acordémonos colombianos, y la paraeconomía, que la economía se sustenta con lo que da el narcotráfico y llena al país de narcodólares que afectan a la economía colombiana. Su trabajo por las víctimas en busca de la paz en Colombia le ha significado innumerables amenazas contra su vida. El exilio se tuvo que ir del año 1928 al año 2004, se tuvo que ir del país por la persecución política que tuvo. Actualmente cuenta con la medida de protección del Estado para garantizar la vida. Yo voy a votar por Iván Cepeda como presidente de Colombia porque me siento respaldado por él y espero que ustedes colombianos también le den el sí a Iván Cepeda como futuro presidente de Colombia. Muchas gracias. Seguiré hablando más de política colombiana y política internacional. Muchas gracias.